Les muestro este diagrama para que quede un poco más claro la definición de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Se me pasó a mostrárselos el video anterior. Hola, continuaremos con el tema de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Quedaron algunas preguntas en el aire en el video anterior al final. ¿Por qué son importantes estas infecciones? ¿Qué tanto afectan? ¿Es un problema mundial? Efectivamente, las infecciones asociadas a la atención de la salud, las cuales llamaremos para más rápido IAS, por sus siglas en español, son un problema de salud pública mundial. Se estima que aproximadamente el 5% de las hospitalizaciones adquirirán una infección asociada a la atención de la salud. Pero dirán, es un 5%, ¿qué tanto es un 5%? 5 de 100. Pues sí, 5 de 100 se oye muy bajito, pero anualmente y mundialmente no se hospitalizan 100 pacientes nada más, son millones de millones. Tan solo en Estados Unidos, el CDC reportó anualmente 1.7 millones de casos de IAS, de los cuales 99,000 fallecieron por esta causa. Mencionaremos muchos datos de Estados Unidos, no porque seamos malinchistas y creamos que allá se hace todo mejor que aquí, sino porque la mayoría de los estudios más amplios y más actualizados son precisamente de Estados Unidos. Además de que el CDC y su programa de vigilancia son de referencia a nivel mundial. Las IAS afectan de diferentes maneras a las naciones en el mundo. Éticamente, por supuesto que la más importante es las muertes por esta causa, las cuales se habla hasta de un 30% que son prevenibles, e incluso un 50% se estima que de los casos de IAS son prevenibles. ¿Qué más pasa con estas infecciones? Se agrava la enfermedad con la que ya venía el paciente previa a la infección en el hospital, lo que hace que se incrementen los días de estancia hospitalaria. Esto, por supuesto, genera un costo tanto para el familiar, para el paciente y para los sistemas de salud. Por alguna razón, para los políticos y para los economistas les interesa más saber cuál es el impacto económico, es la manera en que lo miden, en que perciben ellos un problema de salud. Se han realizado estudios en ese aspecto también. En Reino Unido se estima que el gasto económico por este tipo de infecciones es de 1 billón de euros anualmente. Por otro lado, en Estados Unidos se estima que es desde 9.8 hasta 45 billones de dólares por año. Y ojo, en español 1 billón es un 1 más 12 ceros. En inglés 1 billón o a billion es un 1 y 9 ceros. Pero de todos modos es muchísimo dinero. Son 4 las infecciones asociadas a la atención de la salud más frecuentes en todo el mundo. En Estados Unidos, por el CDC, se reportó que la infección de mayor costo por persona fue la infección de torrente sanguíneo, seguida por la neumonía, específicamente la asociada a ventilación mecánica, seguida por la infección de sitio quirúrgico y las infecciones causadas por Clostridium difficile. Este es un microorganismo persistente y el más frecuente en Estados Unidos, contrario a México que se reporta muy poco. ¿Y en México? Bueno, pues el único estudio más reciente que encontré de una estimación global del costo fue hecho en 1999, en el que estimaron que el costo anual fue de 14.065 millones de dólares. Aunque se estima que tanto la tasa de incidencia como la estimación del costo en México está subestimado. Hagamos un ejercicio con lo que ya conocemos. México es un país con más de 120 millones de habitantes. Vamos a considerarlo como 120 millones por cuestión de facilidad del cálculo. Se estima que aproximadamente el 5% de la población es hospitalizada anualmente. Esto nos da 6 millones de hospitalizaciones. Y aproximadamente el 5% de esos hospitalizados adquirirá una infección asociada a la atención de la salud.
Y esto es muy óptimo, porque la tasa de incidencia de IAS va desde 5% hasta 10 o 15%. Por supuesto que la menor tasa de incidencia es en los países FIFIs, disculpen, en los países desarrollados. Y la mayor tasa de infección es en los países en vías de desarrollo como México. Algunos estudios reportan una tasa de incidencia en México de un 10%. Les dejo las referencias en la descripción. Pero bueno, con esa tasa de 5% obtendríamos que de esos 6 millones de hospitalizaciones al año, 300,000 casos serían de IAS. La tasa de mortalidad también reportada en la literatura es de 5% aproximadamente. El 5% de 300,000 casos de IAS sería 15,000 muertes anuales. Esto en el mejor panorama, con una tasa de incidencia del 5%. Y por supuesto un aumento en la estancia hospitalaria y debido al tratamiento antibiótico, generación de bacterias multiresistentes. Que de por sí los agentes causales de las IAS ya son más probablemente multiresistentes. En 2019, el costo por un día de hospitalización en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, estaba cotizado en 8,333 pesos. Multipliquen esos 833,000 pesos por cada caso de IAS, por los 300,000 casos de IAS, multiplicado por lo que se aumenta los días de estancia hospitalaria. Aproximadamente el aumento de estancia hospitalaria por estas infecciones se reporta desde 5 días más hasta 10 días más, según un estudio hecho en China en casi 50,000 pacientes que ellos observaron. Que multipliquen 8,333 por 300,000 por 10 días más de estancia hospitalaria. El informe más reciente de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, recuerden que la vimos en el video anterior, que era esto. En 2015, en su informe más reciente, reporta que en México en ese año hubo 61,969 casos de IAS. Y nosotros vimos en nuestro ejercicio que con un 5% de incidencia y de 5% de hospitalizaciones de la población nacional, obtendríamos 300,000 casos. ¿Notan la diferencia? Entonces nos están escondiendo información. Bueno, yo no les podría decir eso. Con estos datos no les puedo decir si están escondiendo o no escondiendo información. Lo que sí puedo decirles es algo que ya dijo la Organización Mundial de la Salud hace 10 años. La mayoría de los países carece de sistemas de vigilancia de las IAS, y aquellos que disponen de ellos se ven confrontados con la complejidad y la falta de uniformidad de los criterios para diagnosticarlas. Exactamente. Es complicado vigilar a un país de 120 millones de habitantes, con miles de hospitales, con miles de pacientes y con poco personal. Tan solo noten en el retraso que hay en los informes anuales de la ROVE. El más actual fue emitido en 2015, ya estamos en 2020 y se supone que son informes anuales. Hay un área enorme de oportunidad de mejora en ese aspecto en México. Las infecciones asociadas a la atención de la salud son un problema tanto mundial como de México. Oye, pero si dices mundial ya estás incluyendo México. Sí, pero yo soy de México y me interesa hablar especialmente de México. En nuestro ejercicio calculamos aproximadamente 15,000 muertes debido a este tipo de infecciones, tan solamente con una tasa de 5% de incidencia y 5% de letalidad. Comparémoslo con otras causas de muerte en México. En el sistema de información de la Secretaría de Salud podemos encontrar el top 10 de las causas de muerte en México. En 2018, que es el año más reciente de reporte, se murieron aproximadamente 700,000 personas en México, de las cuales 149,000 fueron por enfermedades del corazón, por diabetes mellitus fueron 101,000, por tumores malignos o cáncer fue 85,754, por enfermedades del hígado 39,000 y así sucesivamente. La causa de menor frecuencia de mortalidad fue la insuficiencia renal con 13,845 muertes.
comparadas con los 15.000 que calculamos, fácilmente las infecciones asociadas a la atención de la salud están dentro de las primeras 10 causas de muerte en México. Y eso con el mejor panorama del 5% de incidencia. En cambio, diversos estudios reportan un 10% de incidencia de estas infecciones en México. ¿Por qué no se incluye entonces a las IAS dentro de esta tablita, dentro de estos reportes? Es que frecuentemente la causa de muerte por IAS es omitida. Por ejemplo, si llega una persona que sufrió un accidente en su automóvil, es ingresada a la unidad de cuidados intensivos, tiene que ser intubado, se le coloca un catéter venoso central, etc., o es sometido a una cirugía, tiene una prolongada estancia en el hospital, es más probable que adquiera una IAS, sufre dificultades respiratorias y fallece. Lo más probable es que la causa de muerte sea el accidente automovilístico en el certificado de defunción a que sea por IAS. ¿Son importantes entonces las IAS? Júzguelo usted mismo. Por esto, en un esfuerzo por reducir la incidencia de estas infecciones, se han realizado estudios para identificar factores de riesgo, es decir, características tanto del paciente como del ambiente que aumentan la probabilidad de contraer una IAS. Eso es lo que veremos la siguiente ocasión. ¡Hasta pronto!